Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, este sermón, esta predicación. Que el Señor les bendiga, rica y abundantemente. Hoy día estaremos hablando con respecto al Shabbat, el día de reposo, sábado. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿El cristiano lo debe guardar? ¿Le corresponde a la iglesia? ¿Qué simbolismo tiene con respecto a lo profético y en el escenario escatológico? Tremendamente importante. Esto y mucho más en este estudio. Sé que será de mucha bendición. Atención. Hoy día estamos en el capítulo 56 de Isaías. Ya está exhortada, está ministrada esta porción, esta palabra, capítulo 56. Pero veíamos en este capítulo 56 donde Dios nos habla de la recompensa, dice la recompensa de aquellos que guardan el derecho y hacer justicia, aquellos que guardan el pacto, recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Y entre ellos habla de el día de reposo, que aquí equivale a sábado, Shabbat, ¿sí? De ahí se habla de el Shabbat, el día de reposo. Este estudio tiene que ver con esto. Tiene que ver con el Shabbat. Porque es importante para nosotros comprender el Shabbat, qué es lo que es, qué simboliza, a qué apunta, qué significa. La iglesia lo debe guardar. Tenemos que consagrarnos el Shabbat, el sábado, tal cual lo hacía el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, sí, el pueblo escogido de Dios. Es nuestra responsabilidad como iglesia. ¿Por qué no lo hacemos el sábado? ¿Por qué lo hacemos el domingo? ¿Es correcto el domingo? Y todo aquello, porque hay quienes hoy día están judaizando de alguna manera, vale decir, que no basta con que Cristo ya hizo todo en la cruz, que es suficiente para entender que en Él tenemos justificación, que no vamos a ser justificados por las obras de la ley, sino que además de querer judaizarnos, de imponernos el Shabbat, el comer kosher, que las fiestas bíblicas, etc., también hay otras religiones que profundizan mucho en esto. Como que toda su doctrina va en torno a que hay que guardar el Shabbat, a que hay que guardar el sábado, olvidando de que nosotros somos salvos por gracia, por misericordia. Juan 3:16, el amor de Dios está manifestado en la cruz. Hay que creer en lo que Cristo hizo. Juan capítulo 1, 11, 12, debemos creer, que los que creen, dice la palabra, somos llamados hijos de Dios. Romanos 10, 9, 10, creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca. Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos todos estos versículos y muchos más, hablamos de que somos justificados, somos redimidos en Cristo Jesús y nuestra salvación no es por obra, dice Efesios 2:8 y 9, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no hay nada que añadir, hermano, nada. Pero es importante entender qué simboliza el Shabbat, qué es lo que el Señor nos muestra en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a qué apunta, y nosotros como iglesia, ¿cómo debemos de entenderlo? ¿Vale? Entonces, Shabbat es el día de reposo instituido por Dios en la creación. Esto lo vemos en el Génesis. En el Génesis el Señor establece todo y dice, y en el séptimo día. Nótese que ese Shabbat, ese séptimo día, es sábado. Claramente usted me dirá, pero hermano Cris, el séptimo día es domingo. En el occidente. Pero para el pueblo de Dios, el séptimo día es sábado, vale decir, la semana para ellos comienza el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Domingo 1, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 6 días. Y el Shabbat es el séptimo. Éxodo 28:11. Éxodo 28:11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué el Señor le habla de esto al pueblo de Israel? Esto viene desde el Génesis. Mire, en el Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, habla de cómo descansó nuestro Dios en el séptimo día después de haber creado los cielos y la tierra. Génesis 2, 2, 3. Ese día lo consagra como un mandamiento para el pueblo de Israel en la ley de Moisés. Y acá en Éxodo 28:11 lo leemos, ¿cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. No se puede trabajar ese día, el sábado. Tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, Yahweh, nuestro Dios, y los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, descansó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es interesante esto, porque usted podrá pensar que Dios se cansó al crear todo y luego necesitaba un descanso. No, no. ¿Y por qué eso lo menciono como algo irrisorio? Porque si usted entiende de que si Dios creó todo en 6 días y el 7º lo descansó, es lo que está estableciendo es un parámetro para comprender que usted y yo necesitamos un descanso. Que Él hizo toda la obra en 6 días y el 7º lo descansó, reposó, no porque Dios lo necesite, sino para que nosotros entendamos el simbolismo del Shabbat y por qué Dios nos muestra que Él en 6 días hizo todo y el 7º lo descansó, creando un parámetro para nosotros como creyentes. ¿Entiende el simbolismo? Porque uno podría pensar que Dios descansó literalmente, que Él estaba cansado. No. Y así como se puede malinterpretar eso, se malinterpreta el Shabbat no comprendiendo el simbolismo que hay en él. El principio es descanso, el principio es consagrarlo a Dios, el principio es hacer de toda la semana trabajo, esfuerzo, sacrificio, lo que sea, pero un día, por lo menos un día. ¿Por qué por lo menos un día? ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, esta gente se le va a olvidar. Se le va a olvidar a quién glorificar, agradecerme, servirme y también descansar de toda la obra. Porque dígame si no hay afán en nuestra vida. La lujuria, los deleites, el placer. Hay gente que no para de trabajar. Ambiciosa hasta decir basta. ¿Es eso correcto? No. Y el Señor pone por ley, por lo menos un día, que lo consagren a descansar en su presencia. Ahora, simbolismo del Shabbat. El día de reposo, que va mucho más allá de descansar físicamente, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Shabbat o el día de reposo representa ciertamente descanso físico. Vale decir, un cesar del trabajo a diario, del fruto de las manos, de la obra, del esfuerzo, del trabajo de sembrar, de cosechar, de que los animales. Hoy día nosotros lo mismo, ¿sí? Trabajamos durante 8, 9, 10, 12, 13 horas entre trayecto, transporte, ida y vuelta, ¿sí? Entonces, el día de reposo, el Shabbat también simboliza un descanso físico que es necesario para el cuerpo. Pero también significa o simboliza santificación. Vale decir, es un recordatorio para nosotros que servimos a un Dios santo, santo, santo. Y la palabra establece ser santos porque nuestro Dios es santo y debemos santificarnos. Por lo tanto, ese día nos apartamos, escuche bien esto, estoy hablando principalmente del Shabbat, ese día nos apartamos de todo lo que el mundo quiera ofrecer y deleite y que el trabajo y que el entretenimiento y un montón de cosas. Ciertamente hoy día a lo mejor tenemos diferente entretenimiento al tiempo en que tenían los israelitas o el pueblo del Antiguo Testamento. Pero igual entretenimiento. Entonces el Señor nos llama a santificarnos, a apartarnos de todo lo que el mundo nos ofrece por guardar ese día para nuestro Dios, santificarlo. Entonces tenemos descanso físico como primer símbolo, tenemos santificación como segundo símbolo, redención como tercer símbolo. Era un recordatorio del rescate de Israel de la esclavitud de Egipto. Escucha esto. Porque era un recordatorio de la redención, de la misericordia que Dios tuvo para con su pueblo, aun cuando Dios lo establece en el Génesis. Hermano, muchísimos años antes de que el pueblo entrara en esclavitud en Egipto. ¿Por qué lo menciono? Porque en el Génesis nuestro Dios, cuando establece el Shabbat, el día de reposo, ya está apuntando un montón de cosas que se van a abordar en adelante. Profecías, como por ejemplo esto, redención, fiestas bíblicas, solemnes, y una de las cosas que quiero abordar hoy día que tiene que ver con la escatología. Por eso es importante entender esto. Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo
porque es señal, símbolo, dice, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Vale decir que el Shabbat apunta a un reposo espiritual y eterno, una santificación. En la carta de los Hebreos se describe como el descanso que Dios promete en una prefiguración del descanso eterno que se obtiene por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y es interesante esto porque es ahí donde la iglesia tiene que apuntar. El cristiano hoy en Cristo Jesús, lógicamente, porque somos cristianos en Cristo Jesús. Pero ¿por qué lo menciono y soy redundante de cristiano en Cristo Jesús? Porque hay cristianos que su fundamento pareciera que no es Cristo, obligando a la gente a guardar Shabbat sin entender el símbolo de lo que esto apunta, que es en Cristo Jesús. Y muchas cosas más que lo vamos a abordar. Por tanto, para la iglesia, en el Nuevo Testamento es obligatorio. ¿Debe el cristiano hoy guardar el Shabbat? Mire, Cristo como el verdadero reposo. Cristo es descrito en el Nuevo Testamento como el cumplimiento del reposo de Dios. El verdadero descanso que el Shabbat prefiguraba se encuentra en Jesús, hermano. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo y es la sombra. Escucha esto. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que es el yugo? El yugo es ese palo, ese tronco que se colocan dos bueyes. Usted dirá, pero ¿por qué por qué Jesús quiere que nos enyuguemos con él? Para que ande rectamente, para que usted no haga lo que usted quiera, si no hará lo que el buey viejo, nuestro Señor Jesucristo, y a través de su palabra, nuestro Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Enyugarnos con Cristo implica profundizar en su escritura, saber lo que Él quiere, cómo debo de andar y andar así, no como yo quiero. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escucha esto. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Está cansado? ¿Está angustiado, triste, afligido, ansioso, preocupado? Que la enfermedad, que los problemas, que la crisis, que la economía, que el presidente, que mi abuela, que la suegra. Escuche, llevad mi yugo, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si usted no está enyugado con Cristo, usted no espere descanso ni tranquilidad, nada, hermano, nada, cero. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe cómo saber si usted está en Cristo o no? Por lo que hay en su corazón. Si usted no tiene descanso, reposo en Cristo Jesús, ¿se da cuenta que acá el Señor está haciendo de el Shabbat un símbolo en Cristo Jesús? Pregunto, usted y yo como cristianos, como creyentes, ¿solo tenemos a Cristo el sábado, el domingo, toda la semana? ¿Es necesario el sábado? No verá ninguna parte del Nuevo Testamento donde se le obligue, se le exige a la iglesia esto. Ya lo vamos a ver. Hebreos 4, 9, 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y este reposo es mucho más que el cese del trabajo físico, es el reposo del alma en la obra redentora de Cristo. Ahora, usted me dirá, pero hermano Cris, nuestra alma aún no tiene un reposo completo. Correcto. Porque el tiempo perfecto aún no ha llegado y aún estamos en este cuerpo físico. Ciertamente nos libertó de la esclavitud del pecado y guardamos un reposo todos los días de la semana en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando Hebreo habla de esto, Hebreos 4, 9, 10, y otras citas también, tiene que hablar con un reposo mucho más eterno. Mire, Colosenses 2, 16, 17, el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa les dice, por tanto nadie os juzgue, nadie los puede juzgar, apuntar, condenar y decir, no, es que esto otro, no, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
Nadie, dice, claro, nadie. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Es sombra, es un simbolismo. Pero hay de aquellos que le exigen todo esto mencionado anteriormente, ¿no? Que no puede comer cerdo, que la bebida, que los días de fiesta, la fiesta solemne, que tiene que guardar Shabbat, no le pueden imponer nada, porque eso apuntaba a Jesucristo y apunta aún a una excelencia mucho más allá. ¿Cuál? Ya lo veremos, tranquilo, no se me apure. Romano, a la iglesia en Roma, capítulo 14, este es Pablo hablando a la iglesia en Roma, capítulo 14, 5 y 6. Escucha esto. Uno hace diferencia entre día y día. O sea, hay quienes dicen, este día es esto es normal, pero este es Shabbat, es día de reposo. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días iguales. Es aquí su servidor, ¿sí? Para nosotros todos los días son iguales. Todos los días son iguales en Cristo Jesús. Tenemos reposo cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento. Le glorificamos, le exaltamos, descansamos en su presencia donde sea y como sea. Porque estamos consagrados, no un día, toda la semana. Aquellos que estamos consagrados, no lo sé usted, juzgue usted. Si su conciencia le juzga, cuanto más nuestro Dios. Atento a eso. Entonces uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga que todos los días son iguales, dice Pablo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sabe qué es eso? Conciencia. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. ¿Usted quiere guardar Shabbat? Bueno, hágalo para el Señor. Punto. Se acabó. Ya está. Y el que no lo hace, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo en este capítulo habla de muchas cosas, entre ellas las fiestas, los días, la comida, etc. Y dice, ejemplo, la comida. Si uno no come cerdo, está bien, no coma. Esto es para usted. Si su hermano come y su conciencia no le juzga, déjelo solo. Pero también habla de aquellos que somos débiles. Y sé que si yo tengo una madurez de entender que puedo comer cerdo, ¿sí? Sin ningún tipo de... mi conciencia no me juzga, estoy tranquilo, como tranquilamente porque las cosas son santificadas en Cristo Jesús. Pero viene alguien que es débil en la fe y le genera y le complica verme a mí comer cerdo, ¿qué yo hago? No como. O sea, si yo voy a hacer algo, una comida en mi casa, y sé que un hermano, quien sea, tiene problemas con la comida, yo no voy a presentar esa comida a la mesa, porque es débil. Si tengo un hermano que viene con problemas de alcoholismo, yo no voy a poner un vino en la mesa, aunque sé que una copa de vino no tiene ningún problema, porque no es pecado, escúcheme, no es pecado. Legalistas, fariseos, religiosos, cuadrados, no es pecado beberse una copa de vino. Yo no bebo, porque en mí no hay responsabilidad y sé que lo que dice la palabra y me demanda a mí, como líder, como pastor, predicador, sé cuál es mi responsabilidad. Si usted lo quiere hacer es problema suyo. Cual sea el cargo que usted tiene, ¿sí? Pero no es pecado, yo no lo hago. Si usted se emborracha es pecado. Pero si sé que mi hermano tiene un problema, yo no voy a presentar vino en la mesa y usted me dirá, pero hermano Cris, el problema es de él. Bueno, usted me está mostrando que no hay misericordia en su corazón. Porque si por causa suya el hermano va a pecar o entra en tentación por causa suya, por causa mía, al colocar la botella de vino ahí, ¿sabe cómo me voy a sentir de putrefacto por dentro? Yo voy a ser piedra de tropiezo para mis hermanos por ningún motivo. De eso habla Pablo. Habla mucho con relación de la conciencia. Entonces, si yo sé que hay alguien que tiene problemas con el Shabbat, con el día de reposo, yo no voy a entrar en discusión aunque yo sé mi fundamento y mi conciencia está tranquila. Yo lo hablo para que usted entienda bíblicamente lo que significa. No entra en discusión con alguien que no entiende todo esto, que intenta por sus obras justificarse o añadir, ¿sí?, algo para ser salvo, para ser justificado delante de Dios, porque no es así. Somos salvos en Cristo Jesús por lo que Él hizo. Nada de lo que yo haga va a ser merecedor de mi salvación. Punto. Ahora, el simbolismo de todo esto va mucho más profundo, porque no solo esto, es mucho más allá. Escucha bien esto, porque ya acá entramos en profecía y escatología. Y es escatología el estudio de los últimos tiempos, los tiempos que hoy día estamos viviendo. Dijimos que el Shabbat simboliza descanso físico
santificación y redención o liberación. ¿Sí? ¿Sabe usted lo que es el jubileo? De hecho, el jubileo en muchas naciones hoy día hay una libertad, entre comillas, ¿sí? Una libertad de todo lo que implica descansar del trabajo, de la obra, y durante muchos años, desde los 18 años aproximadamente en adelante, de forma legal, a uno se nos retira cierto porcentaje de nuestro sueldo para ser incluido en un fondo. En Chile se llaman AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, para que cuando uno cumpla cierta cantidad de años, 65 aproximadamente, no voy a entrar en detalle, a usted se le entregue mensualmente un sueldo sin tener que trabajar, porque durante toda su vida, desde los 18 hasta los 65, mensualmente usted fue introduciendo dinero a un fondo que se supone que la administradora de pensión hicieron crecer para que cuando usted saliera y no trabajara, aún continuara con un sueldo bueno. Es un chiste las jubilaciones en muchos países, principalmente en Chile también. Un chiste. A eso se le llama jubilación. Y la jubilación anecdóticamente viene de jubileo. Jubileo viene de júbilo, gozo, alegría, lo que menos sienten nuestros viejos cuando tienen esa edad, con una pensión ordinaria, triste y lamentablemente. Perdónenme este pequeño desahogo. Sin embargo, jubileo es un concepto clave en la ley mosaica, en el Antiguo Testamento. Clave, hermano. Fundamental para entender muchas cosas. El jubileo se celebra cada 50 años. Es maravilloso esto, es precioso. Como nuestro Dios nos entrega sombras, hermano. Cosas, pero es que son preciosas. En el año 50, voy a hablar de esto superficialmente, ¿sí? Tengo un estudio más profundo de esto, pero hoy día no quiero profundizar en el jubileo, sino que entienda algo. Es bíblico el venderse como siervo a los hermanos. Permítame un segundo. Me dio calor. Es bíblico venderse como siervo a los hermanos. Vale decir, la nación de Israel, las 12 tribus, bueno, 11 porque hay una que en Leví no tenía posesión, heredad de tierra, de Canaán, ¿sí? Se les destinó tierra, etc. Yo tengo mi porcentaje de tierra, mi cierta cantidad, para sembrar, cosechar, para tener animales, para trabajarla, etc. Pero puede que por A, B o C motivo a mí me va mal. Yo me puedo vender como esclavo a mi hermano más cercano. Lo dice la palabra. Eso está en, si mal no recuerdo, Éxodo 20, 21, siempre se me olvida, hermano. Perdóname mi pésima memoria. Éxodo 21. Ley sobre los esclavos. Y entre eso, antes de venderse como esclavo, si tengo tierras, también podía vender mis tierras a otros. Dentro de, ojo, esto dentro de la hermandad, dentro del pueblo. Sin embargo, el año del jubileo, vale decir, pasaban 50 años. En el año del jubileo, ¿y por qué se llama jubileo? Porque gozo, alegría, júbilo, era un tiempo de restitución y libertad. Vale decir, cual sea la forma en cómo se distribuyó durante cierta cantidad de tiempo, las tierras, yo tenía, qué sé yo, 7 hectáreas, vendí 3 hectáreas, me quedo con 4 de las 7, el año 50 me son devueltas las 7 hectáreas. El gozo y la alegría era de que se volvía a comenzar todo de nuevo. Era un ciclo precioso. ¿Por qué? Porque hay quienes, claro, no pasaron por una buena temporada, época, y perdieron muchas posesiones. Se vendieron como esclavos y muchas cosas más. Es más, la palabra establece que yo me puedo vender como siervo. 6 años puedo servir a mi hermano, pero el 7º salgo libre de balde, dice la palabra. Es más, salgo libre y tengo que salir bendecido, porque yo me vendo a mi hermano a servirle a él para aprender, para crecer, para aumentar, para no estar en bancarrota, y cuando él me libre, lógicamente salgo con bendición. Es interesante, yo les voy a dejar como tarea para la casa, aunque ya lo he estudiado esto en muchas ocasiones. Para los antiguos sabrán que esto, de lo que estoy hablando, pero estúdielo porque es precioso. Estudie Éxodo 21, por favor, aquellos que me estén viendo, no ahora, mañana, más ratito, estudie Éxodo 21,
y Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, del 12 al 18 principalmente. Estudia esto, de la esclavitud, porque tiene que ver con lo que estoy abordando ahora, con el jubileo. Escucha lo que dice Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis, predicaréis, gritaréis, hablaréis, y libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año os será jubileo, gozo, alegría, fiesta, jolgorio, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. De aquí usted puede entender varias cosas que tienen que ocurrir, que ocurrieron, y ojalá que se recuerden aquellos que cuando abordemos situaciones como esta, yo les digo, ¿se acuerdan del jubileo que tiene que ver con esto? Bueno, a eso se refiere. Porque lo hemos abordado anteriormente, pero lo profundizaremos mucho más cuando abordemos otros pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, en el jubileo, que son el año 50, se devolvía todo y volvía a sus familias originales. O sea, el jubileo simboliza restauración, vale decir el retorno de lo perdido, liberación, vale decir la libertad de la esclavitud, y redención, porque refleja la obra de Cristo, quien restaura y redime a la humanidad. Usted me dirá, pero hermano Cris, ¿qué tiene que ver jubileo con el Shabbat? Tranquilain, John Wayne. Relájese un poquito. Por nada estáis afanosos, dice la palabra. ¿Se recuerda Génesis 6? Cuando viene el juicio de Dios sobre la tierra, el diluvio, por causa de la maldad que había en el hombre en la tierra, dice que el pensamiento continuo del hombre era mal. Dios juzga la tierra, que ahí hay otro simbolismo. También apunta al bautismo, muchas cosas. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Somos aliento, hermano, polvo y aliento de vida. Más que eso, nada más. No hay más nada. Escucha esto, mas serán sus días 120 años. Aquí sacan por conclusión varios para decir que la vida de Moisés, los años de Moisés, fueron 120, que él construyendo, siempre me confundo Moisés y Noé construyendo el arca y todo ello. No. Saca por conclusión eso porque dice, y sus días serán 120 años. Vale decir, el hombre de ahí en adelante no vivirá más de 120 años, lo cual es errado. Por si usted ve la historia, si no mal recuerdo, Noé, no sé quién más, pasó los 120 años, por lo cual, ¿qué? ¿Dios se equivocó? No, porque hay que entender esto. Cuando habla de 120 años, en realidad lo que se habla ahí de jubileos. Entonces el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿De quién está hablando? ¿Del hombre en particular? El Señor está hablando ahí del hombre en general. El Señor está diciendo, yo no estaré disputando con el hombre, no le estaré juzgando todo el tiempo, les daré un tiempo determinado. 120 jubileos. Multiplique, hermano, 120 por 50. Ya no se preocupe. 6.000 años. 120 por 50. O sea, 120 jubileos. Un jubileo son 50 años. O sea, 120 jubileos son 6.000 años. Y el Señor nos dice, voy a cambiar la escritura, ¿sí? Para entender un poco lo que dice. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, eternamente, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 6.000 años. ¿Sabe cuántos años son antes de Cristo? 4.000. ¿Sabe cuántos son después de Cristo? 2.000. Y 4.000 y 2.000, 6.000. Entonces, escatológicamente, estamos viviendo los últimos tiempos. No hay 1.000 años más, no. Pero, hermano Crisis, 4.000 y 2.000 son 6.000. Déjeme buscar esta cita que siempre se me olvida. Son 6.000. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. No ignoréis, no lo pasen por alto.
presta atención, que para con el Señor un día es como 1000 años, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si son 120 jubileos, vale decir 6000 años y 1000 años es como un día para Dios, 6000 años son 6 días. 1000 años un día, 6000 años, 6 días. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuál es el Shabbat? El séptimo. Entonces, el mundo pasado por domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, falta el día de reposo. Shabbat. En Apocalipsis nos habla de los 1000 años faltantes. El día de reposo. Una eternidad con Cristo. Es interesante esto porque el Shabbat del que le hablaba en un principio nos habla de un reposo, de una libertad, de un jubileo, de una restauración. Digo, ¿acaso no son las promesas que se cumplen en Cristo Jesús de una eternidad en su presencia? ¿No es acaso las profecías que nos describe, las promesas que hay en los 1000 años en el Apocalipsis? Sí, entonces ¿cuántos años faltan? 1000 años, que es el reino milenial, es el reposo, es el Shabbat. ¿Y sabe cómo yo solo voy a determinar en esto? Porque Jesucristo sabía algo que hacía constantemente, era hacer milagros en Shabbat. Milagros. ¿Por qué hacía todo el tiempo en Shabbat? Yo ya lo he dicho anteriormente esto, algunos ya lo saben, pero por amor al novito lo voy a reiterar. Jesucristo constantemente hacía milagros en Shabbat para apuntarnos a el reposo, la libertad, la redención, el júbilo, la alegría de que todo será restaurado nuevamente. ¿Se entiende? El Shabbat no era no hacer nada y estar ahí con... No, hermano. Es un tiempo... Mire, perfectamente podía hacerlo lunes, martes, miércoles, un domingo, el día del Señor. Vemos una constante en el Nuevo Testamento donde los discípulos se reunían en el día del Señor. El día del Señor no era Shabbat, era domingo. Por eso la iglesia el día de hoy se reúne los domingos, que ahí se asocia con otras cosas que también ocurren los domingos, como la adoración, la veneración a otros dioses paganos que hay en la antigüedad, etcétera. Está bien, pero nuestro corazón tiene que ver con nuestro Dios, nos consagramos a Él. Y no hay un día determinado, porque puede ser cualquier día. Pero Jesucristo lo hacía en Shabbat apuntando a lo que iba a ocurrir en esos 1000 años. El Shabbat es la sombra que apunta a Jesucristo y a la obra redentora en los 1000 años, en la eternidad ante su presencia. El Shabbat no es necesariamente un día sábado en el cual nos consagramos. El Shabbat es un día en el que nos consagramos toda la semana. Para nosotros hay un reposo constante en la presencia de nuestro Dios. ¿A través de qué? A través de la escritura, de la lectura de la palabra, de la oración, del ayuno, de apartarnos, de santificarnos constantemente, día tras día. Quiero terminar con esta cita preciosa que el Señor nos entrega en nuestra vida. Y doy gracias, Padre amado, por esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estamos descansando nuestro Señor? ¿Necesita un día de reposo puntualmente? Yo creo que en ocasiones sí es necesario. Creo que hay gente que sí lo necesita. Pero esto no añade nada a su salvación. No somos justificados. Somos salvos en Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Y si usted entiende sus palabras, usted aprenderá a descansar en su presencia, a llevar su yugo, a hacer lo que Él dice, a enyugarnos con Cristo. Y esta promesa hermosa de traer descanso a nuestra vida se cumplirá. Y es así como finaliza este tremendo estudio. Espero que haya sido de bendición. Si así lo fue, yo le ruego, por favor, deje su like, coménteme abajo si le gustó, qué le pareció, qué le habló el Señor, lo sabía, no lo sabía. Compártalo, por favor, para que sea de bendición a través de sus redes sociales. Recuerde, www.crisarmesa.cl, estudios bíblicos a diario, 21 horas en Chile. Será bienvenido.